Ahora sí estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy traigo algo muy especial, de acuerdo, bastante diferente de lo que hacemos habitualmente. Hoy será como una especie de presentación, como una conferencia, de acuerdo, donde te voy a hablar sobre los últimos secretos, las últimas novedades de la neurociencia a nivel de productividad. Ya sabes que cuando hablamos de productividad, de efectividad, muchas veces se habla de técnicas, de acuerdo, que cada persona tiene. Al final, cada maestrillo tiene su librillo, ya sabes la frase, pero en muchas ocasiones, de acuerdo, no sabemos muy bien de dónde salen estos conceptos. Así que me gustaría enseñarte algunas de las pautas básicas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de presentar ciertos resultados en ciertas materias como la productividad personal y sobre todo saber un poco qué es lo que hay detrás, es decir, qué artículos científicos avalan todo lo que decimos, porque hay muchísimas cosas, de acuerdo, en muchísimos temas. La pregunta sería esta, es decir, ¿qué grado de cientificidad, vamos a decir, qué grado de artículos científicos, cómo está empíricamente validado muchos de los conocimientos que hacemos? Pero bueno, esto solo pasa en productividad personal, por supuesto, al final pasa en casi todas las disciplinas y en todas las habilidades. Cuando hablamos de liderazgo, fíjate que muchas veces se habla más bien de liderazgo, algo como una especie de persona que es un semidios, una persona que es buena, que es empática, pero sí me gustaría, de acuerdo, decirte que muchísimas cosas de estas han sido investigadas previamente y que además muchos artículos del 2019, del 2020, los recientes, también nos indican que hay muchísimas cosas a tener en cuenta, así que quédate, de acuerdo, porque hoy vamos a hablar de una presentación, será un live bastante distinto y está enfocado, digamos, a hacer una pequeña masterclass sobre diferentes temas que están pasando en el mundo de la productividad personal y qué validez científica tienen detrás. Verás, al final me presento, yo soy Miquel Nadal, encantado de saludarte y soy psicólogo, de acuerdo, desde hace muchísimos años y siempre he colaborado en diferentes departamentos de la universidad, concretamente en mi universidad, de acuerdo, mi universidad matriz, por decirlo así, la Universidad de Barcelona, y soy un gran amante, de acuerdo, de la ciencia, pero esto no significa que solo sea científico, porque no lo soy, también he publicado algún paper al respecto, pero realmente no es mi caso, ¿de acuerdo? Yo soy más una persona que se dedica dentro de la práctica de las empresas. Básicamente mi foco principal es dar talleres de productividad personal dentro de las empresas, pero sí que es verdad que en muchísimas ocasiones me encuentro que hay gente que confunde los conceptos y no sabe muy bien de dónde sale. Para eso sí que nos ayuda la ciencia, porque nos da una visión, vamos a decir, mucho más exacta de qué significa cada concepto. Porque verás, al final cuando un médico, por ejemplo, te habla de lo que es no sé, me lo invento, el bazo, cuando te dice lo que es el páncreas, cuando te dice lo que es la insulina, la bilis, lo que sea, seguramente te dará una definición muy exacta. Pero en cambio, cuando hablamos de soft skills, de habilidades blandas, en muchísimas ocasiones no sabemos muy bien a qué nos referimos. La motivación se dice que es tener motivos, el liderazgo significa una persona que lidera y que influye sobre los demás. Se habla muchísimo de estos conceptos sin tener realmente una validación previa sobre qué significan. No sé si estás de acuerdo con esto, si tú también empleas este tipo de conceptos, si no los empleas, cuéntamelo un poquito en comentarios, ¿de acuerdo? Me encantará saber más sobre ti. Y además también me gustaría decirte lo siguiente, y es que no significa que lo hagamos mal o que lo hagamos mejor o que lo hagamos peor. No significa esto, simplemente es que intentemos darle, de acuerdo, la validez y los criterios de exigencia que muchas veces les damos a otras disciplinas, pero que en cambio cuando hablamos de soft skills, de habilidades blandas, pues no se la damos. Y en mi caso, de acuerdo, mi habilidad preferida, de acuerdo a la favorita que yo tengo, tiene que ver sobre todo con el mundo de la productividad personal junto con la neurociencia. Ya sabes que junto a mi socio David Carulla, de acuerdo, creamos la metodología La Neuroproductividad, en el cual sobre todo te enseñamos técnicas para que puedas entrenar tu cerebro a conseguir mejor tus objetivos y avanzar más rápido en tus proyectos. Porque no todo es planificarse, al final hay mucha parte de mente humana, primero tenemos que codificar nuestra mente y el resto casi que viene solo. No hace falta que utilices técnicas de lo más complejos o paneles, de acuerdo, o herramientas. Al final todo lo sofisticado siempre estorba, porque lo realmente importante es la parte, digamos, que he salido aquí en la pantalla, estoy aquí todavía visible, y entonces hoy vamos a ver lo realmente importante, que es aquella maquinaria humana, lo que funciona por dentro, y lo más importante es cómo está validado esto. Tenemos datos hoy en día que nos dicen cómo es la productividad por detrás, es decir, las bambalinas de la productividad las conocemos, sí, no. Entonces, gracias por estar aquí, de verdad. Me encantaría, como preguntaba antes, me encantaría saber de dónde estás ahora mismo, ¿de acuerdo? Y un poco también conocer un poquito sobre ti, a ver si puedes ponerle algo en el chat y en breve empezaremos con esta presentación. Así que ponte cómodo, de verdad, ponte cómodo porque tengo muchas novedades, muchísimas historias que contarte sobre este tema, pero son historias validadas por ciencia, ¿de acuerdo? Y también te daré algunos detalles sobre algunos artículos que puedes consultar si lo deseas. La mayoría son en inglés, eso sí, porque la mayoría de investigación, como bien sabes, está en la lengua anglosajona de Shakespeare. Dicho esto, ¿de acuerdo? Dame unos momentitos que vamos a preparar todo para que esté aquí. Lo primero que sí te voy a decir es que
Si todavía no estás en nuestro canal de YouTube, pues simplemente ya sabes que estamos haciendo creciendo la comunidad, la estamos intentando aunar ahí esfuerzos para que cada vez seamos más neuroproductivólogos, ¿de acuerdo? Que estemos aquí. Y es muy importante para nosotros porque nos ayudas a darnos difusión y cada vez a generar mejor contenido y un poco un compromiso también contigo, ¿no? Porque al final cuando estás ahí sabemos que tenemos que publicar mucho más a menudo, por lo tanto es importante que estés ahí con nosotros. También lo he publicado tanto en LinkedIn como en Facebook, el canal de YouTube, así que estás más que bienvenido. Y dentro de breve, de acuerdo, en muy breve, empezamos esta presentación. Así que ponte cómodo y todas las dudas que tengas, por supuesto, mándamelas, si no te cortes en absoluto y después las responderemos al final. Dicho esto, de acuerdo, me dejas unos segundos, preparamos, más que nada para preparar el tema y en nada nos ponemos con la presentación. Perfecto, estamos otra vez en vivo. Ahora sí vamos a empezar esta presentación. Como decía antes, ponte cómodo, pero sobre todo toma notas y lo más importante, cualquier pregunta, de acuerdo, me la escribes y yo estaré encantado también de poder contestarla. Así que no te cortes en absoluto. Si tienes alguna duda o alguna cosa que no estás de acuerdo o disientes, pues dilo, por supuesto, claro que sí. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Como decía antes, esta presentación es exclusiva, ¿de acuerdo? Es la primera vez que la hago también aquí en directo y en cualquier otro sitio, así que no la hemos hecho nunca. Y simplemente la comparto para ti, ¿de acuerdo? Para que me des feedback, para que me ayudes a crecer y sobre todo también lo más importante, para que me des temáticas nuevas para poder ayudarte. Así que vamos allá con ello, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla un segundo, si me permites. Vamos aquí. Muy bien. Ahora mismo estás viendo ahí varias cosas, ¿sí? A un momentito. Perfecto, vamos a por esa presentación. Vamos allá. Entonces, siempre me gusta decir que la productividad del futuro es hoy, ya no es mañana. Simplemente están pasando cosas rapidísimas en las empresas. Fíjate que antes nadie teletrabajaba prácticamente, solo los emprendedores frikis y ahora obviamente hay muchísimas empresas grandes multinacionales que están empezando a trabajar desde casa. Así que hoy en día ya es más importante que nunca, importantísimo que nunca, de acuerdo, que las personas aprendan a trabajar no solo en remoto, sino que aprendan a trabajar, aprendan a colaborar, porque esta es una de las competencias clave, de acuerdo, que según el World Economic Forum tenemos que mejorar para estos próximos años. Así que vamos a hablar un poquito más de lo que se esconde detrás, porque fíjate que cuando hablamos de productividad, muchísimas ocasiones hablamos de técnicas de productividad, hablamos simplemente pues la técnica del pomodoro, hablamos del time boxing, hablamos de bloqueos de tiempo, hablamos del calendar zero, del inbox zero, hablamos de muchísimas cosas. Pero la pregunta es, ¿y esto está validado en algún sitio o son técnicas que a alguien le funcionan y que simplemente las estamos compartiendo? Pues bien, me gustaría darte algunas pinceladas, algunas ideas que quiero compartir contigo y, por supuesto, esta presentación es nueva, entonces perdóname si hay algún gazapo, algún pequeño error, que simplemente está hecho con cariño para que me lo digas, para que me lo pongas en comentarios y, por supuesto, lo voy a modificar. Vamos allá. Esta es la primera parte, ¿de acuerdo? Es la presentación. Y primero de todo, ya lo sabes, me encantará, ¿de acuerdo?, que te unas con nosotros en las diferentes redes sociales. Estaría muy bien, ¿de acuerdo?, que si pones mi nombre directamente en YouTube, todos los vídeos que estamos haciendo aquí los vamos a colgar, por ejemplo, ¿de acuerdo?, donde tendrás también la presentación para que la puedas volver a ver. Pues encantadísimo y gracias de verdad por estar ahí, tanto en live, donde estés, y si no, sí que tampoco pasa nada, faltaría más, pero sí que es verdad que entonces ese material que vamos a publicar no lo vas a ver, así que simplemente, de acuerdo, me encantará que nos puedas seguir. Bien, dicho esto, de acuerdo, vamos al siguiente punto, y es que voy a entrarte un poco en esto de la neuroproductividad, pero sin complicaciones, sí, esto es importante, no te voy a contar aquí historias varias de qué es la neurociencia y la productividad, al final hay que entender una cosa clara y es que normalmente la neuroproductividad tiene que ver con un gran fallo abismal que tenemos las personas, que es intentar planificar y organizar proyectos cuando no estamos preparados para ello. Y es que las técnicas, las estrategias productivas no sirven per se. Por sí mismas no funcionan. Tiene que haber un propósito detrás, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo sabemos perfectamente. La pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Así que te voy a mostrar un poquito qué es lo que hay detrás, la caja negra del cerebro, aquello que queremos descifrar y que no hay manera humana de conseguirlo. Así que vamos a ver un poquito más sobre lo que hay detrás de la neuroproductividad, que al final es una metodología que lo que decíamos antes es que es capaz de entrenar tu cerebro, ¿de acuerdo?, de una forma práctica, sin tener que ponerte aparatitos dentro, que también los puedes utilizar para mejorar tu rendimiento y sobre todo también tu bienestar. Porque ya no es un tema de rendimiento, no es un tema de conseguir cosas y ya está. También hay una parte de bienestar. Si no te sientes bien con lo que estás haciendo, al final terminarás en la cima del éxito, esto siempre lo decimos, en la cima del éxito y lo vas a compartir con nadie. Entonces, al final hay que tener una vida equilibrada porque la productividad ya no es hacer más cosas en menos tiempo, sino hacer las cosas supuestamente correctas que se acercan hacia lo que tú quieres y además
tener bienestar. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? No sé si me lo puedes comentar en comentarios, ¿de acuerdo? Tanto si estás en LinkedIn como si estás en Facebook. Perfecto, arrancamos. Como decía antes, soy Miguel Nadal, encantado de saludarte, especialista en neurociencia y productividad personal, y esto es una masterclass que te doy aquí en live en primicia y que es la primera vez que la hago, ¿de acuerdo? Y simplemente me gustaría compartirla contigo para que tengas el último feedback de las últimas técnicas, herramientas, IoT, hablaremos de Internet de las cosas también, a nivel de medición de productividad personal y sobre todo elementos que nos indican que la persona está rindiendo más o menos. Y al final tiene mucho que ver con el bienestar, no tanto con el control, ¿de acuerdo? Vamos allá. El primer punto, ¿de acuerdo?, es que todas las personas tienen un área que mejorar. Y esto es importante. Para ser productivo tiene que haber un deseo detrás. Y cuando hablamos de deseos, los deseos humanos al final son muy pocos. Aquí te voy a presentar algunos ejemplos, ¿de acuerdo?, que seguramente ya conoces perfectamente. Algunos de ellos obviamente tienen más poder que otros, porque evidentemente la salud es muy importante, pero no todo el mundo hace actividades de salud para mejorar su vida. Entonces, tenemos salud, tenemos abundancia, tenemos amor, tenemos belleza, tenemos influencia y tenemos seguridad. Esto al final tiene que ver mucho en los deseos humanos que tenemos todas las personas. Así que la productividad personal siempre tiene que ir atado o vinculado a alguno de estos elementos. Si tú, por ejemplo, quieres adelgazar, si tú, por ejemplo, quieres correr una maratón o si tú, por ejemplo, quieres minimizar las interrupciones de tu correo, tiene que haber algo detrás, porque al final el correo sí te molesta, pero ¿qué hay detrás del correo? Es que no puedo conseguir realmente lo que tengo en mente, no puedo conseguir ese sueño de abundancia que yo tengo, no puedo conseguir mi salud, me está atacando directamente a mi ansiedad, me está, digamos, enarbolando la ansiedad directamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por detrás? Perfecto. Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo? Hay un problema y es que tiene que haber un área en cada una de las cosas que mejoras. Tiene que haber siempre un deseo. Ir al gimnasio no es suficiente porque tiene que haber un deseo detrás. Al final el deseo no es estar saludable, porque si fuera la razón, todo el mundo sabe que tiene que estar saludable. Esto ya lo sabes. La pregunta es, ¿y por qué no vas? Porque a lo mejor el deseo real no es este. A lo mejor el deseo real es tener reconocimiento social por parte de otras personas, verse bello, verse simplemente agradable y que la gente te tenga una mayor, vamos a decir, no sé, simpatía, pero en este caso más simpatía sería la palabra. Entonces hay como varias cosas. Así que esto tiene mucho que ver en lo que hay detrás de todas estas soft skills, especialmente en la productividad. De hecho, aquí tenemos algunos mensajes, ¿no? Tenemos aquí, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solemos utilizar el término soft skills, a menudo lo traducimos mal. También no son habilidades blandas y si no lo son, ¿cuál sería la traducción adecuada? Bueno, al final, evidentemente les tenemos que poner una palabra, simplemente serían habilidades para mí, simplemente son habilidades psicosociales, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de habilidades soft, son habilidades psicológicas por una parte y sociales por otra. Y dentro de psicológicas, obviamente, incluiríamos la parte también más emocional. Pero sí que es verdad, ¿de acuerdo?, que soft skills a veces parece una cosa como, esto es algo de personas débiles, de vulnerables, ¿no? Al final son aquellas cosas que tienes que mejorar, pero son como más secundarias. Así que totalmente de acuerdo con lo que dice Alex. Hay que tener esa visión de que los soft skills son simplemente habilidades, ¿de acuerdo?, que no son técnicas, sino que tienen que ver con esa parte psicológica y esa parte social, ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo con esta explicación, a lo mejor aquí podemos comentarlo también, pero bueno, vamos allá con la presentación y el siguiente punto, ¿de acuerdo?, tiene que ver lo que decíamos antes. La neuroproductividad es lo que te gustaría conseguir y lo otro es lo que realmente estás haciendo. Es lo que decíamos antes. Aquí no me voy a entretener más. Los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de la neuroproductividad? Pues bien, el primero de todos, ¿de acuerdo? Obviamente son técnicas de gestión o manejo del tiempo. Aquí que te voy a decir que ya no sepas, al final tiene que ver con estrategias, con reglas, con herramientas, cosas que hacemos habitualmente todos los días. Y esto es importante. Pero otra parte, de acuerdo, importante es también la inteligencia emocional y la psicología. La gente no es productiva porque hay unos resultados. La gente no es productiva porque tiene que ser el mejor. La gente es productiva porque evidentemente entiende que hay algo más detrás. Hay un tema de deseos personales, de metas personales, de lo que queremos conseguir. Así que la ciencia final tiene mucho más que ver con esta parte que no tanto con la productividad. Así que la ciencia del rendimiento no tiene tanto que ver con el manejo del tiempo per se, que no tanto como la parte interna de nuestra mente, cómo programamos nuestra mente. Y obviamente al final hay una parte, digamos, más técnica, pero en este caso, digamos, más relacionada con nuestra habilidad más psicosocial, que tiene que ver con esta parte neuropsicología aplicada. Neuropsicología aplicada, para que te hagas una idea, tiene mucho que ver con aquellas actitudes, aquellos comportamientos psicológicos, ¿de acuerdo?, en qué parte del cerebro se activan, cómo podemos programarlos. Fíjate que está la atención, está la memoria, está el aprendizaje, todos estos temas que todo el mundo conoce, al final tienen su origen, ¿de acuerdo?, en nuestro cerebro y nuestra mente. Por lo tanto, la neuropsicología lo que hace es estudiar ambas cosas. Por lo tanto, nos interesa tener los últimos estudios de neuropsicología para saber si todo aquello que decimos es verdad, si
las personas realmente tienen problemas de memoria o no, si realmente es importante memorizar o no es importante memorizar. Así que, ¿quién nos dice la ciencia al respecto? Pues justamente hablaremos de estos temas. Pero aquí te hago una presentación de la neuroproductividad para que tengas todas las imágenes, ¿de acuerdo? Para que tengas todos los conceptos. Y ahora sí, vamos allá, ¿de acuerdo? En los diferentes puntos. La evidencia científica, ¿de acuerdo? Que nosotros trabajamos. La evidencia científica al final es que analizamos artículos semanalmente, además tenemos colaboración con varios departamentos de investigación. Nos interesa siempre estar a la última para saber qué es lo que se está cociendo a nivel de neurociencia aplicada al rendimiento, importante este punto. Otro punto también es las empresas, porque esto si no se valida después no tiene ningún sentido. Así que encantado de utilizarme de muestra como algunos artículos se han escrito, de acuerdo, gracias a la muestra que nosotros hemos empleado. Y después también, obviamente, los participantes. Fíjate que al final los alumnos son los que te dicen si esto tiene sentido o no tiene sentido, porque la neuroproductividad está muy bien, pero si no tiene sentido al final, pues como que no funciona. Perfecto. Dicho esto, ahora sí, vamos a por el primer punto, que es la ciencia y el rendimiento. ¿Qué vínculo hay entre los dos? Y sobre todo, cuántas cosas se dicen sobre la ciencia y qué pocas realmente sabemos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Que es lo siguiente. Y es que fíjate que nadie tiene tiempo para la ciencia. Esto lo estamos viendo en la pandemia, lo hemos visto en diferentes problemas con el bicho famoso. Y al final es que, ¿dónde está el presupuesto, ¿no? de ciencia, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con ciencia y estoy en ello, ¿no? Estoy buscando, ¿lo ves? Esta billeta de humor. Al final aquí lo que pasa es que muchas veces dentro de las propias empresas no se invierte en conocer, en conocimientos, se invierte más bien en técnicas, se invierte en cosas concretas, pero no sabemos qué es lo que está pasando detrás. De hecho, ahora mismo hay un movimiento muy grande que se llama Evidence-Based Management, ¿de acuerdo? Que básicamente son gestiones de liderazgo basadas en ciencia, para que las cosas que haga la gente, los gerentes, no sean simplemente tomadas por intuición, sino que además tengan un respaldo científico de muchas personas. Así que vamos a ver algunas de las cosillas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, esto, que tiene que ver, y ahora te voy a comentar, en la inteligencia emocional. Hay un mito muy grande y es que la persona piensa que por saber inteligencia emocional se van a conseguir mejores resultados y mejor rendimiento en la empresa. Pues bien, si te haces un poquito las cábalas, hoy en día sabemos, por muchos artículos que se han publicado al respecto, que la inteligencia emocional solo predice el 8,4% del rendimiento de las personas. Esto obviamente es una media y tampoco hay que tenerlo en cuenta. No es que el 8,3, el 8,6, pero al final la inteligencia emocional como tal, como concepto, es decir, como técnica que se puede mejorar, no mejora sustancialmente el rendimiento. Y hay un malentendido con esto, y es que una persona que sea mucho más empática no significa, ¿de acuerdo?, que vaya a conseguir mejores resultados. Pero sí que obviamente tendrá habilidades que le podrán conseguir a largo plazo conseguir esos resultados, pero no es una cosa que esté directamente vinculada. A veces pensamos que para hacer una formación en inteligencia emocional, el paso siguiente será que los resultados ¡buah!, van a ascender hasta arriba del todo. Sí, ¿verdad? Pues yo creo que no tiene nada que ver con esto. Y para vuestro botón, ¿de acuerdo?, hay un par de artículos que me gustaría compartir contigo, uno un poquito más antiguo y otro más reciente, para que sepas realmente qué pasa con todo esto de la inteligencia emocional, el boom que ha existido, etcétera, etcétera. Atención, con eso no quiero decir que la inteligencia emocional no sea importante. Para mí creo que es capital. Creo que es una de las cosas más importantes que hay que invertir en ello en todas las empresas y sobre todo empezando por uno mismo. Pero también hay que ser sinceros y es que esto a veces empezamos o muchas veces pensamos que el hecho de invertir en inteligencia emocional en nuestros equipos provoca automáticamente que suba el rendimiento, cuando hoy en día sabemos que no es así. Más cosas que te quería comentar y es que muchas veces, y esto pasa bastante dentro del mundo de la ciencia y del mundo del rendimiento especialmente, y es que casi todo el mundo se basa en los datos que percibe directamente. Al final un dato, para que te hagas una idea, simplemente es algo numérico que nosotros analizamos de un cierto sitio. Más adelante, en esta escala, ¿de acuerdo? Esta escalera, tenemos lo que sería la información, que la información ya empieza a ser un poco una mini interpretación de aquellos datos, aunque solo sea a nivel descriptivo, ¿eh? Entonces, imagínate, por ejemplo, que los datos son que la encuesta de clima laboral ha salido que las personas tienen un 67 sobre 100. Esto al final son datos que evidentemente nos dan una información. La persona, en este caso, 6 sobre 7 o 7 sobre 10, son personas de acuerdo que están más o menos motivadas, pero la verdad es que están tirando más bien a neutras, un poco apáticas, ¿sí? Esto ya es un poco más de información que yo te añado. Después viene el conocimiento, que el conocimiento es lo que nos da esta información. Pues hoy en día sabemos que una tercera parte de la población, en este caso de la empresa, simplemente no tiene ganas o está desmotivada y por lo tanto
tanto, esto nos da pistas sobre qué tipo de estrategias podemos hacer. Y el último punto, que es el más complicado, tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría, ya lo sabes, tiene que ver sobre todo con llegar, digamos, a un estado de reflexión, de introspección, que es el más complicado en las empresas. Y en el mundo del management, en el mundo de la productividad, nos basamos demasiado en datos, que al final es la parte baja de la pirámide, y en cambio la parte de la sabiduría la dejamos para otras personas, para consultores externos que vengan y nos expliquen milongas, pero al final estos datos los podemos interpretar mejor desde dentro que seguramente desde fuera, aunque obviamente una visión externa siempre ayuda, ¿sí? Entonces, este punto también es interesante tenerlo en cuenta. A nivel científico, cuando hablamos de manejo del tiempo, hay que tener en cuenta tres cosas, ¿sí? El rendimiento, sobre todo, lo basaríamos en tres cosas. El primero es cómo se diseñan las tareas en las empresas. Es decir, son muy complejas para la gente, son muy nuevas o siempre son las mismas, son repetitivas. Eso al final hace que también el estímulo de ciertas personas sea distinto. ¿Se hacen las cosas siempre de la misma manera o lo hacemos de formas distintas? ¿Trabajamos o no trabajamos en grupo? Entonces, al final, esto impacta directamente en los procesos de grupo, que tiene que ver con si me identifico yo con esta empresa, si tengo compromiso o no con esta empresa, si tenemos liderazgo o no. Incluso hoy en día tenemos herramientas, yo en mi caso también tengo varias, para saber cuál es el nivel de desarrollo de un equipo particular. Si este equipo realmente está muy cerca de lo que sería un equipo compacto, con grandes resultados, etcétera, o es un equipo disperso que prácticamente no tiene ningún tipo de objetivo. Otro punto importante, obviamente, son los indicadores de rendimiento, que si vas a mi canal de YouTube, de acuerdo, te recomiendo que mires el vídeo de cómo medir las KPIs de tu empresa, donde hablamos de 48 indicadores que puedes medir. Sí, 48, es una barbaridad. Pero obviamente lo tienes ahí también para que lo puedas revisar. Perfecto. Y esto sería un poco lo que tenemos que entender, que la gestión del tiempo, que también incluye, no solo incluye las técnicas específicas para llegar hasta ello, las herramientas, eso está muy bien, pero es importante, de acuerdo, que hagamos este punto. Bien, ¿cómo lo ves esto? Dejo un espacio también para comentarios. ¿Te parece interesante esto que estamos viendo? Muy complejo, muy difícil. ¿Es algo que ya practicas, que no practicas? Cuéntame un poquito más sobre ti, sobre cómo lo estás haciendo. Me encantará saber más sobre ti. Pues bien, esto sería, digamos, la parte de ciencia que te quería comentar sobre el rendimiento, para que entendieras un poco que hay muchos datos que están equivocados, más que nada porque no tenemos validez. No es porque estén equivocados porque sí, sino porque no tenemos una validez realmente. Es verdad, es una experiencia personal, pero claro, si compartimos experiencias personales, al final no podemos tener una escala de criterios, que es un poco lo que estamos buscando en muchas empresas, tener cierta uniformidad. Igual que con los médicos sabemos que un páncreas es un páncreas, la idea es que cuando vayamos a diferentes empresas, que sepamos que el rendimiento es el rendimiento y que no es otra cosa distinta, que a lo mejor le llamamos rendimiento, pero resulta que no lo es. Perfecto, vamos allá y vamos a avanzar al siguiente punto. Y este sí, obviamente, vamos a hablar de gestión del tiempo, ¿sí? Y algunas de las cosas que están pasando. Verás, al final la gestión del tiempo, a mí me gusta llamarle que es una habilidad ambivalente. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser más productivo, ¿sí? Yo no conozco a nadie que no quiera ser más productivo. La pregunta es, ¿y por qué nos cuesta tanto? ¿Sí? Es decir, yo no conozco a nadie que cuando le pregunte, ¿quieres tener mayor efectividad, mayor control sobre tu tiempo, sobre las tareas que tú haces, tener más energía, más tiempo para ti? Pues claro que sí, todo el mundo te va a decir que sí, que es lo más importante. Pero realmente después, cuando la gente se tiene que poner, pues nadie hace para ser productivo. O sea, al final cuesta mucho. Es decir, es el punto esencial. Y eso es porque hay una caja negra dentro, que al final tiene que ver mucho con nuestro sistema de creencias, con nuestros hábitos, con nuestras actitudes, que él hace que una cosa no pase a ser la otra. Porque si fuera por el conocimiento que tenemos todos, todo el mundo sería, pues es un cuerpo 10, todo el mundo sabría mucho, leería cada día, todo el mundo fundaría empresas, tendría su propio negocio. La pregunta es qué pasa entre una persona y la otra. Por eso digo que es una habilidad ambivalente. Todo el mundo la quiere, pero nadie se atreve de acuerdo a conseguirla, o muy poca gente. Entonces, ¿por qué no funciona? Pues lo que decíamos antes, los valores e intereses. Fíjate que si no hay unos deseos previos, como decíamos antes, y hay algo que realmente te conduzca hacia un sitio, al final no sabemos muy bien cómo llevarlo a cabo. Y por eso es importante que los valores, para mí, de acuerdo, sean en cierta medida instrumentales. Está muy bien que digas que quieres ser una persona solidaria, que quieres ser una persona creativa, una persona que lo da todo en sus formaciones, pero que sean instrumentales. ¿Cómo lo pasas esto a un micro hábito concreto, un hábito que puedas llevar cada día? ¿Sí? Al final, si hablamos, por ejemplo, de ser una persona empática, ¿cómo lo haces? ¿Leyendo libros de empatía y ya está? Pues no, obviamente cada día deberías tener una conversación, ya sea presencial o por Skype, en el cual practiques, por ejemplo, 5 puntos que te acerquen en este caso a la empatía. Esto sí que sería una práctica concreta, ¿no?
Cuando hablamos de valores, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver en lo que nosotros, cuando estamos como consultores de gestión del tiempo, ofrecemos. ¿Entendemos a esas personas? ¿Tenemos el mismo interés que esas personas? Nosotros a veces, ¿de acuerdo? Nos ha pasado que vamos a alguna empresa y les ofrecemos, mira cuántos programas hay, como Jira, por ejemplo, como este, que es súper complejo, hay multitud de cosas que puedes hacer, pero al final esto es lo que te ofrece muchas veces la gestión del tiempo y lo que tú quieres al final es una simple lista que te ayude a vivir mejor. Obviamente, no solo es la lista, también hay una parte interna, pero a veces el consultor ofrece grandes cosas y lo que el cliente quiere es algo súper sencillo, una lista, ya lo ves, un trozo de papel escrito, un corcho en el papel, lo que tú quieras, pero no queremos tantas cosas complicadas, ¿no? Otro punto importante son los hábitos y rutinas que tiene cada persona, ¿sí? Lo que decíamos antes, lo que el consultor dice muchas veces, más herramientas, utiliza Trello, utiliza Asana, utiliza Grike, utiliza Monday, lo que tú quieras, más deberes, más tecnología y lo que el cliente quiere al final es un tema totalmente de beneficio. Quiero más paz, más tranquilidad, más tiempo para mí, más humanidad, más bienestar. ¿Sí? Entonces, fijaros que a veces también tiene mucho que ver en esa combinación de varias cosas. Y, de acuerdo, una cosa que tiene que ver es en las métricas imprecisas. Estamos midiendo cosas que a veces no tienen sentido. ¿Qué estamos midiendo las empresas? ¿De verdad estas encuestas de clima que hacemos de forma anual, que hacemos una foto de la empresa, esto realmente nos da muchas pistas? Bueno, nos puede dar alguna pista, alguna indicación, pero creo realmente que no es el foco que deberíamos tener en cuenta. Vamos a por el tercer punto porque, claro, obviamente la tecnología también juega un papel muy importante en la ciencia del rendimiento y por eso me gusta llamarle el futuro Human Tech. Y es que al final la tecnología y la humanidad, ¿de acuerdo? No tienen por qué ir por partes separadas. A veces hablamos de los robots como si fueran cosas ajenas a nosotros, cuando realmente a priori las hemos creado nosotras, parto de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta que es la fusión. Por eso me gusta hablar del Human Tech, de esta integración humana, ¿de acuerdo? De la tecnología y la tecnología humanada también, humanizada. Así que vamos a ver algunos de los puntos interesantes. ¿Cómo medimos hoy el rendimiento? Pues verás, al final utilizamos, como decíamos antes, cuestionarios, desempeño, ¿sí? Por ejemplo, hay muchísimos assessments. La pregunta es, ¿esto nos da realmente muchísima información o nos da solo información sesgada? Otro tema, encuestas de clima, ¿sí? Hacemos, como decíamos antes, una fotografía general sobre diferentes puntos, diferentes clasificaciones de la empresa y eso realmente hay que tenerlo en cuenta como si fuera realmente el santo grial a tener en cuenta para la empresa, sí, no, no sé, también cuéntamelo en comentarios, ¿cómo lo ves tú? Pues está la evaluación entre 60 y 60 grados. Bueno, al fin, aquí hay un tema, ¿no? Es que mucha gente al final no es honesta del todo, tiene miedo en la empresa, no quiere quedarse en la empresa, te va a contar cualquier milonga, cualquier historia. Hay de todo. Hay gente que es honesta, por supuesto, y hay gente sincera, pero realmente ofrecemos mucha información y después obviamente está la parte de la entrevista, los diferentes focus group que se pueden hacer y aquí también sacamos bastante información de valor. Pero realmente la pregunta es, ¿esto realmente es lo necesario que necesitamos para tener información a pesar del desempeño? Es decir, para saber realmente qué es lo que está pasando en el rendimiento de las personas, para tener indicadores clave. ¿Creéis que este tipo de metodologías, de herramientas, de cuestionarios, entrevistas, sirven realmente para ofrecer o para conseguir aquellos indicadores de rendimiento que necesitamos? Esta es la pregunta que quiero plantearte, ¿de acuerdo? Y que me encantaría también que me dieras tu visión. Así que hoy en día, afortunadamente, están apareciendo multitud de aparatos que nos dan una visión interesante porque nos ofrecen una medición casi, ya sé que no es al 100%, pero casi en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que medir hoy en día y que nos interesa más a nivel de productividad tiene que ver con atención y concentración. ¿Esto lo estamos midiendo realmente? ¿Esto se puede medir en una encuesta de clima? Ahí tenemos esa información para saber si la gente está atenta o concentrada. Y fíjate que esto es una de las cosas más importantes que necesitamos en las empresas. Verás, al final, si no tenemos atención, da igual realmente que las personas sean pues, lo más comprometidas posible. Necesitamos esta información porque el resto se interpreta, pero la atención hoy en día sabemos que sí se puede medir. Temas, descanso y sueño, obviamente. Esta persona, si duerme o no descansa, no será productiva. Y esto se puede medir también. Temas de frescura mental. Esa persona realmente tiene ahora mismo una agilidad mental, es rápidamente fácil para completar algunos problemas. El tema de solución de problemas, resolución de conflictos, sí, no, es sencillo, no es sencillo. Esto hoy en día casi se puede medir, no digo con bastante claridad porque todavía tenemos mucho que avanzar, pero tenemos datos interesantes. Y otra cosa, ¿de acuerdo? Otra cosa que también nos bloquea y nos dificulta el rendimiento de las empresas, que es el estrés y la ansiedad. Fíjate que estas dos últimas patas, ¿de acuerdo? Son una de las cosas más importantes, uno de los obstáculos más importantes de salud mental que tenemos en
en las empresas. Sobre todo el estrés, ¿de acuerdo? Que se ha convertido prácticamente en el número uno, el problema número uno que tenemos a nivel psicosocial, y la ansiedad que le sigue muy de cerca. Tenemos grandes problemas de ansiedad dentro de las empresas y que obviamente medirlo y gestionarlo nos da mucho más valor. Dicho esto, de acuerdo, a nivel de herramientas están pasando muchísimas cosas. Tenemos aquí un par de ejemplos. Tenemos Muse y NeuroSky, ¿de acuerdo? He tenido la ocasión de probar el de la izquierda de todo, que es el NeuroSky. De hecho, lo tengo por aquí. Y NeuroSky la verdad es que está muy bien porque con las bandas magnéticas cerebrales, esto te lo pones aquí y mediante, de acuerdo, la información que te envía de tus propias ondas, es decir, cuando tú te las pones cerca de aquí, de esta parte, es decir, la corteza prefrontal, te da bastante información sobre el nivel que tienes de consciencia, el nivel que tienes ahora mismo de concentración, de atención, con bastante claridad, y esto nos da una pista de lo que deberíamos entrenar y nos da datos casi en tiempo real, cosa que, por ejemplo, una encuesta de clima no nos da. ¿Tendríamos que llevar estos aparatejos, estos aparatos, estos dispositivos todo el día colgados? No, por supuesto que no, pero nos ayudan a hacer mediciones temporales para nosotros mismos. Esto ya no lo digo tanto para utilizar el control para toda la empresa, etcétera, etcétera. No, simplemente para que sepas que esto lo puedes utilizar a nivel personal para mejorar el rendimiento y sobre todo mejorar tu bienestar. También tenemos hoy en día electrocardiogramas, como por ejemplo este de Cardia, que al final está muy bien porque va más allá del electrocardiograma, sino que además te ofrece también un poco cómo te sientes en ese momento, si estás más cansado, si tienes nivel de energía alto, si tienes nivel de energía bajo. Muchísimas cosas interesantes que están sacando al mercado. Y también hay temas como, por ejemplo, este, ¿de acuerdo? De Fossi, una empresa también que es muy interesante, que está sacando feedbacks de vibración antidistracción. Hay muchos programas, de hecho yo te he hablado de algunos software que sirven para evitar o matar las distracciones de tu computadora o tu ordenador, pero también tenemos una cosa que te pones aquí en la cinturita, que es un aparatito muy pequeñito, y te lo pones y te dice que, ojo, estás demasiado distraído, te estás distrayendo, ¿no? Al final lo que controlas por ondas que estás programado en una cosa muy concreta. Así que muy interesante, de acuerdo, este tipo de programas. ¿Hace falta que todo el mundo los utilice? No, por supuesto. Al final esto es un tema de medición personal y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la privacidad de tus datos. Esto es importante y que nunca sea coaccionado de las empresas. Es que todo el mundo tiene que llevar esto porque es importante. Bueno, evidentemente siempre tiene que haber una especie de, vamos a decir, de acuerdo, de gestión previa para que no sea algo impositivo. Y, de acuerdo, temas, ejemplos que han pasado en el mercado. BlackRock, por ejemplo, que es una empresa de gestión capital bastante grande, de las más grandes del mundo. Una de las cosas que hizo es que las personas, sobre todo los vendedores, les puso un anillo que se llama Oura, ¿de acuerdo? Que yo tengo el placer de utilizar. Y este anillo, ¿de acuerdo? Lo que te sirve, sobre todo, es importante para medir también el tema del sueño y cómo impactan tu energía mental. Por lo tanto, lo que ellos vieron al final, y estos han hecho muchísimos estudios, es que las personas que descansan un mínimo de 5 horas y media, 6 horas, pues evidentemente evitan tener tanta conflictividad, tienen menos errores y, por supuesto, más atención. Así que las personas que no duermen tienen todas estas consecuencias negativas para nuestro rendimiento que tiene que ver con los conflictos, con los errores, con la atención y, obviamente, al final con los ingresos, que es una de las partes importantes del rendimiento. Y, de acuerdo, fíjate que uno de los grandes movimientos que ha habido recientemente es que Google compró Fitbit, ¿de acuerdo? Por un valor nada más y nada menos que 2.100 millones de dólares. Esto al final cuando lo pagas es porque realmente supuestamente lo vale y además hay mucho interés en el mercado sobre estos temas. Qué interesante todo este tema del mundo del rendimiento. Está cambiando por completo y algunas de las herramientas que estamos utilizando nosotros como consultores, como especialistas en este tema, vemos que se están quedando obsoletas, pero al final, claro que las podemos seguir utilizando, pero a lo mejor deberíamos empezar a complementarlo con otras cosas porque creo realmente que la gran revolución está en mezclar la parte humana y la parte tecnológica, como si fueran cosas, no debemos decir, un poco indivisibles, que no generen como grandes discordancias de en qué es mejor un humano, en qué es mejor una persona tecnológica, sino que podamos abrazarnos a la tecnología y sobre todo ver que la tecnología está aquí para ayudarnos y que por supuesto tenemos que ponerlo cierto control, cierto coto para evitar que se nos coma en cierto grado. ¿Te interesa este tema? ¿Cómo lo ves todo esto? Obviamente seguiremos hablando de este tema porque es un tema que me apasiona y además estamos haciendo muchas pruebas al respecto y por supuesto quédate con una idea del rendimiento y es que toda esta conferencia está muy bien, pero al final solo recordamos el 9% de los contenidos al cabo de 6 horas. Es decir, todo aquello que has visto ahora, cuando lo recuerdes, te vas a quedar con algunos datos y ya está. Por eso la tecnología realmente nos va a dar estas pistas y hay algunas cosas que están desarrollando para tener un disco duro virtual dentro de tu cabeza que vamos a flipar dentro de breve, así que también lo explicaremos en próximos LinkedIn Live y obviamente también haremos cosas chulas sobre este tema. Por supuesto, quería recordarte que ya sabes que si quieres saber más sobre neurociencia y productividad, que tienes esta guía gratuita, sí, que también he colgado antes
en el mensaje de LinkedIn para que te lo puedas descargar y sobre todo, ¿de acuerdo? Ayúdanos a la comunidad, especialmente en las redes sociales de YouTube, de Instagram, etcétera, para seguir creciendo con este tema y que podamos llegar con este tema, ¿de acuerdo? A más personas y podemos, digamos, tener más ciencia dentro del rendimiento y que podamos humanizar la gestión del tiempo. Porque la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? No está reñida con ciertas cosas y al final también podemos tener, digamos, una parte de ciencia que explique por qué tenemos que ser más productivos y no simplemente ser productivos sin más. Perfecto, muy bien. Ahora vuelvo otra vez a la imagen, ¿de acuerdo? Vuelvo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias de verdad por estar aquí. Esto es una masterclass que te quería, de acuerdo, poder compartir contigo sobre neurociencia y productividad y para que vieras que al final la neurociencia y la productividad tienen mucho que ver sobre cómo entendemos las partes previas, es decir, qué conocimiento hay detrás, cómo entendemos la ciencia para realmente ser más productivos y no al revés. Así que mil gracias por estar aquí. Si tienes dudas o preguntas, me encantará saber más sobre esto. Yo me despido, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo live. Hasta la próxima. Gracias.